Dile al que está a tu lado, no importa lo que esté pasando, Dios sigue sentado en su trono. Iglesia preciosa, Dios sigue sentado en su trono. No importa cómo se conmueva la tierra, no importa lo que esté pasando, escúcheme bien, nuestra confianza no está en ningún presidente, en ningún gobierno. Nuestra confianza está en el Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, iglesia preciosa, no se conmueva por lo que está pasando. No permita que el diablo lo altere por lo que está pasando. No pierda la esperanza, no pierda la fe. Dios está al control. Nuestro trabajo es seguir haciendo lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Y a buena hora comenzamos este ayuno. A buena hora comenzamos este tiempo de ayuno y oración. Qué tremendo. Como tan al momento, ¿no? Como tan a tiempo. Dios nos invita a orar y a ayunar. Y más cuando, mientras más zozobra hay en el país, en las esferas internas del gobierno se están haciendo leyes contra la iglesia. Escúcheme bien eso de que se va a abrir la iglesia ahorita el 15 de noviembre. Claro que se va a abrir y claro que tenemos que abrir las iglesias. Pero se están fraguando leyes para no dejar que la iglesia funcione como debe funcionar. Porque a estos gobiernos no les conviene una iglesia que despierte las mentes de los seres humanos. No les conviene, no les conviene. Por eso, iglesia, tenemos que no solamente creer en la palabra, sino funcionar de acuerdo a la palabra, vivir de acuerdo a la palabra. Porque la palabra de Dios siempre será de beneficio para usted y para mí. Recuerde, cuando yo obedezco la palabra de Dios, para Dios es la gloria, pero para nosotros son los beneficios. No sé si usted ha logrado captar esa idea, ese pensamiento, pero cada que le servimos a Dios, la gloria se la lleva a Él, pero los beneficios son para nosotros. Cuando oramos, la gloria es para Dios, la respuesta es de nosotros. Cuando ayunamos, Dios es glorificado, pero el espíritu que se fortalece es el nuestro. Cuando leemos la palabra, aleluya, es Dios el que es glorificado, pero es nuestra vida la que es transformada. Filipenses capítulo 2, verso 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Los hijos de Dios siempre obedecen. No como en mi presencia solamente, sino más ahora en mi ausencia. Ocupaos o trabajad. Esa palabra ocuparse es trabajar en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpate en tu salvación. Y cuando yo digo salvación, no solamente estoy hablando de la salvación que nos va a llevar al cielo. Hablo de la salvación de la enfermedad, la salvación del pecado, la salvación de la pobreza, la salvación de la miseria, la salvación de la escasez. Y yo creo que tenemos que comenzar a ponernos nosotros mismos, ponernos a prueba, a ver qué tan sincera es nuestra devoción a Cristo. A ver qué tan sincera es nuestra devoción al Rey de Gloria, a nuestro Padre Celestial. Tenemos que ponernos a prueba nosotros mismos. A ver si en verdad somos de fe. A ver si en verdad somos fieles. A ver si en verdad amamos a Dios o no. Gloria a Cristo. Y hoy vamos a hablar una vez más de fe. Y ahí donde usted está, antes de comenzar, yo le voy a pedir, apriete ese botón de compartir. Comparte esta transmisión porque una vez más en este tiempo de ayuno vamos a hablar de fe. Pero no de la fe que consigue cosas. Yo quiero hablar de la palabra que produce fe. Porque antes de que veamos, o antes de que Dios nos revele todo esto que la fe produce y todo lo que la fe puede conseguir, yo creo que es necesario que sepamos de dónde es que viene esa fe. Porque mucho se habla de fe, mucho se habla de creer, pero no conocemos la fuente. Esta tarde yo le decía a mi esposa, el problema que nosotros tenemos con el evangelio de hoy en día es que tenemos gente apasionada por un Jesús que no conocen. Están como Job, de oídas te había oído, pero no lo conocen. Porque muchas veces cuando uno tiene una relación fuerte con Jesús o una relación íntima con Jesús y uno habla de esa relación con otro que supuestamente es cristiano, no entiende. Y te dice legalista, te dice religioso. Es como que alguien se moleste porque tú estás enamorado de tu esposa y todo el tiempo hablas de ella. Ya puedes dejar de ser tan intenso. Cuando tú no hablas mucho de la persona que amas, está bien. Pero cuando hablas mucho de la persona que amas, ya pues bájale la revolución, ya. Bueno, así hay muchos cristianos. Cuando tú te subes a un nuevo nivel de fe, a un nuevo nivel de relación con Dios, a un nuevo nivel de esta hambre y esta sed por más de Dios, otros cristianos te van a decir, párale ahí, detente, no seas religioso.
Porque por alguna razón, ser muy apasionado por Dios te vuelve religioso. No. Tristemente esa palabra religioso se ha tomado simplemente para señalar al que es más apasionado que tú y que tal vez tiene más frutos que tú y que tal vez no tiene excusas como tú pones. Aleluya. Y escúchame bien, mi amado hermano bello, precioso, hijo, hija que está ahí. Dios sigue siendo Dios. Y Él no anda mendigándole amor a nadie. Aleluya. Dios no anda mendigándole amor a nadie. Dios no anda mendigándole comunión a nadie. Dios no anda mendigándole oración a nadie. Dios no necesita mi alabanza. Dios no necesita mi adoración. Dios no necesita mi ofrenda, mi diezmo. Dios no me necesita ni a mí. Cuando Él abre la puerta y me dice, ámame, sírveme, está en mi presencia, ayuna, lee la palabra, medite la palabra, es un padre enseñándome a mí lo que a mí me conviene. Recuerde que Dios sin el hombre sigue siendo Dios. Pero el hombre sin Dios no es nada. Por eso en este caminar de fe que yo te estoy enseñando, en este caminar de fe lo más importante es tu comunión con Dios. Porque es en esa comunión, ustedes se van a dar cuenta, que es en esa comunión donde usted desarrolla confianza. Y es una confianza tan fuerte que no importa la fe que usted tenga para conseguir cosas, es más importante su relación con Dios que cualquier cosa. Por eso yo decía esta semana, creo que fue el domingo, hay muchas personas que tienen muchas necesidades, y hablo de cristianos, tienen muchas necesidades, pero no saben cuál es su verdadera necesidad. Porque tu verdadera necesidad no son cosas. Tu verdadera necesidad es una persona. Se llama Jesucristo, y si lo tengo a Él, lo tengo todo. Por eso mi deseo es que en esta noche, una vez más a través de la palabra de Dios, tú desarrolles una mente que ame a Dios por encima de todas las cosas. Gústele a quien le guste, chóquele a quien le choque, moleste a quien moleste. Pero tú vas a amar a Dios por encima de todas las cosas. Mi consejo en esta noche es: véndete a Dios. Entrégate por completo. Entrégate por completo. No adores a Dios a tu tiempo, adóralo como Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere. Aleluya. Recuerde que usted y yo somos limitados, pero Dios es ilimitado. Recuerde que nosotros tenemos muchos vacíos, pero Dios los llena todos. Si podemos atarnos a Él, si podemos pegarnos a Él, si podemos pegarnos a Dios, vamos a viajar a la velocidad de Dios. Vamos a pensar como Dios piensa, a hablar como Dios habla, a tener esa tenacidad, esa valentía, esa osadía que Dios tiene para decir cosas que son indecibles. Y yo creo que este culto es un culto de bendición para ti, es una enseñanza que te va a traer mucha bendición a ti, en la medida que tú abras tu corazón. Por eso ahí donde tú estás, levanta tus manos, levanta tu corazón y dile: Señor, yo abro mi corazón a la palabra. Vamos, dígaselo. Dígalo, Padre, mira, aquí está mi corazón, lo más íntimo de mi ser, lo más íntimo de mi persona. Aquí lo pongo en este altar, Señor. En este altar de adoración, en esta noche, en este culto de oración, yo pongo aquí mi corazón, Señor. Moldéalo, quebrántalo, enséñalo, transforma mi corazón, Señor. Porque yo quiero caminar en ese nuevo nivel de fe, poder, gloria, unción, gracia, felicidad, gozo, alegría, Señor. Aún en medio de tanta tiniebla, yo quiero ver tu gloria, Señor. Por eso te pido, pon tus pensamientos en mi mente. Dígaselo: pon tus pensamientos en mi mente, Señor. Pon tus ideas en mi mente. Pon tus deseos en mi corazón, Señor. Háblanos en esta hora, Padre. Dile: háblame. Yo tengo hambre y sed por tu palabra, Señor. Derrama, papá, ese espíritu de hambre y sed sobre cada hombre y cada mujer que está ahí conectado, Señor. Y que nuestras vidas sean alteradas en esta hora por el poder de tu palabra. Gloria al Señor. Aleluya, gloria a Cristo. Todo encuentro con Dios, iglesia preciosa, todo encuentro con Dios será un encuentro que traerá cambios. Pero no hay cambios si no es a través de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios nuestra guía para saber si estamos cambiando o no. La palabra de Dios siempre te va a poner en tu lugar. Aleluya. Por tanto, nosotros todos. Denme un segundito, por favor. Yo busco un verso aquí. Efesios capítulo 4, verso 8, antes de seguir, dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad
y dio dones a los hombres. Subraye esa frase, y dio dones a los hombres. Y dio dones a los hombres. Y dio dones a los hombres. Y le dio dones a los hombres. Le repartió dones a los hombres. Gloria al Señor. Y eso que subió, verso 9 dice, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió, es Jesucristo. Por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Jesucristo lo llena todo. Verso 11. Y el mismo, Jesucristo, el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros. Yo sé que tal vez usted me está oyendo, me está viendo y usted está diciendo, no hay más apóstoles, el último apóstol fue Pablo o el último apóstol fue Juan, porque los que no creen en apóstoles no se ponen de acuerdo cuál fue el último tampoco. Usted y yo tenemos evidencia bíblica de que Jesús llamó a algunos apóstoles. Sabemos que Jesús llamó por visión a Pablo al apostolado. Pero ¿en qué verso bíblico Jesús llamó a alguien profeta? ¿En qué momento de su ministerio Jesús levantó profetas o evangelistas o pastores o maestros? No hay. En otras palabras, estos ministerios que están aquí, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros, son ministerios que Jesucristo levantó por llamamiento espiritual. En otras palabras, no necesariamente está en la Biblia. Aquí está, yo llamo por pastor a Juan Bravo. A ver, pruébeme, pastor, cómo Dios lo llamó a usted. Bueno, hay un verso bíblico que dice que Dios llamó a Juan Bravo. No, Dios puso en mí un llamado en mi espíritu, una vocación en mi ser desde que yo nací. Esto del llamado me persigue a mí desde que yo tengo memoria. Al principio, cuando yo era pequeñito, como yo fui educado tal vez como usted en un hogar católico, yo quería ser cura. A los 5 años yo era acólito. A mí me prestaban de chiquitito para el pesebre en los diciembres. Yo era el niño Jesús de diciembre. ¿En serio? A los 5 años yo ya estaba en la misa como acólito. Y yo soñaba con ser cura. Soñaba. De 5 o 6 añitos yo soñaba con que yo iba a ser cura. Porque yo no entendía. Lo que yo sí sabía era que yo le iba a servir a Dios. Y aquí estoy. No importa cuánto el diablo quiso destruir mi vida, Dios siempre me encuentra en el camino. Dios siempre te va a encontrar. ¿Qué quiero decir con eso? Porque el que constituyó a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y a los maestros, el que los constituyó, sea porque en la Biblia los llamó personalmente o porque a través de los siglos los ha llamado en el Espíritu, Él tiene un fin y un propósito. Verso 12, con el fin de perfeccionar a los santos. En esta noche, mi llamado es estar aquí para de perfeccionarte en alguna manera, perfeccionarte en algún área, en algún área. Yo estoy aquí como el, ¿cómo se llama? El herrero. Estoy aquí golpeando ese hierro para darle forma. Estoy aquí como el alfarero para tratar de pulir tu vasija, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. En otras palabras, si Dios me llamó a mí es porque Él tiene en su visión y en su propósito usarte a ti. Pero tú tienes que dejarte perfeccionar para la edificación del cuerpo de Cristo. Tú estás en esta noche ahí para que por la palabra de Dios, yo pueda perfeccionarte y yo pueda edificarte. Pastor, ¿para qué? Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En otras palabras, cada pastor, cada día que yo me paro como tu pastor a predicarte, el propósito es edificarte, el propósito es moldearte, el propósito es perfeccionarte para que le sirvas a Dios, para que llegues a la unidad de la fe, para que conozcas más a Jesús, para que tú te vuelvas o te conviertas a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Recuerde que esto es una carta a la iglesia. Quiere decir que en la iglesia hay mucho niño fluctuante. ¿Qué significa fluctuante? Hoy quiere, mañana no quiere. Hoy es, mañana no es. Hoy quiere ser siervo, mañana no. Hoy quiere evangelizar, mañana no. Hoy quiere servir, mañana no. Intermitentes. Half time. En la mañana cristianos, en la tarde no sabemos. Fluctuantes, que son llevados por doquier. Dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Porque tristemente, escúcheme bien,
A Satanás se le fue el tiro por la culata. Satanás quiso cerrar la iglesia. Satanás quiso retener la iglesia. Satanás quiso estancar la iglesia. Y lo que no sabía es que existían estas redes sociales. Como que al diablo se le olvidó que había redes sociales. Como que el diablo pensó que los pastores no íbamos a utilizar las redes sociales. Había un hombre de Dios que yo admiro mucho. Está en la presencia del Señor, Gigi Ávila. Y él era enemigo número 1 de la televisión. A la televisión él le llamaba el cajón del diablo. Pero antes de morirse, él alquilaba un espacio en el satélite para bombardear el mundo con el mensaje de salvación a través de su canal de televisión. No se me olvida el nombre del canal de televisión. La Cadena del Milagro. Él pagaba miles y miles de dólares a un satélite para que transmitieran por todo el mundo la Cadena del Milagro. O sea que lo que un día para él fue el cajón del diablo se convirtió en la herramienta para salvar miles y millones de personas. Satanás no sabía que todavía hay YouTube, sigue habiendo Facebook y siguen habiendo plataformas para predicar el evangelio y para transmitir. Como nunca el evangelio se ha transmitido por todo el mundo. Como nunca. Pero hay un problema. Que se para cualquier loco a decir cualquier locura. Y como la gente anda muy desocupada, andan de pastor en pastor. Escuchan al uno, escuchan al otro. Entonces quieren que yo sea como Dante Gebel, o quieren que yo sea como Maldonado, quieren que yo sea como... No, yo soy Juan Bravo. Yo amo a mi papá Nahum, pero yo no puedo predicar como él. Yo agarro sus mensajes y predico sus mensajes, claro que sí. Pero como él no. Porque yo no soy Nahum Rosario. Yo soy Juan Bravo, pero soy hijo de él. Por eso cuando yo predico, usted ve en mí su espíritu, su ADN. Pero no más. Santo el Señor. Yo soy tu pastor. Yo soy Juan Bravo. Yo soy el regalo de Dios para usted. Cuando dice Dios le dio dones a los hombres, Dios le dio hombres y mujeres con un llamado para edificarlos. Y este mensaje es para edificarte. Este mensaje es para perfeccionarte. Y este mensaje es para que pasemos de hablar de fe a mostrar la fe. Para que pasemos de una vida espiritual que va de que se levanta y se cae, se levanta y se cae, a dejar de ser fluctuantes, de dejar de ser niños y comenzar a madurar en la palabra de Dios para comenzar a ver todo lo que Dios ha dicho que es nuestro. Segunda de Corintios capítulo 3 verso 18 dice: por tanto nosotros todos. ¿Quiénes? Todos. Nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. ¿Cómo somos transformados? De gloria en gloria. En otras palabras, tú hoy no puedes ser igual que ayer. Tu gloria de hoy no puede ser igual a la gloria de hace un año. Tu bendición de hoy no puede ser igual a la bendición de un año. Tiene que ser de mayor a mayor, de menor a mayor. Y somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por eso yo quiero llevarte esta noche a contender por la fe. El mensaje de esta noche se llama contendiendo por la fe. Contendiendo por la fe de nuestros padres. Contendiendo por la fe de nuestros padres en la fe, o de nuestros padres, o de los, ¿cómo se puede decir? De los antiguos. Porque te voy a decir una cosa, iglesia preciosa. El apóstol Pablo dijo: ustedes tienen muchos mentores, pero pocos padres. Porque ser padre es una cosa complicada, por si usted no sabía. Ser padre en lo natural es complicado, pero ser padre espiritual es más complicado aún. Porque al menos mis hijos yo sé que están conmigo. Pero los hijos espirituales, Padre Santo, andan cambiando de papá como cambian de ropa. Y yo te voy a decir algo. Yo creo en la paternidad espiritual. En Maranata creemos en la paternidad espiritual. No que somos padres de tu espíritu, porque mucha gente ha malentendido esto de la paternidad espiritual como que fuéramos padres de... Yo no soy el padre de tu espíritu. El padre de tu espíritu se llama Dios. Cuando hablamos de paternidad espiritual, estamos hablando de la formación, de la dirección que un padre le da a un hijo. Y Dios puso hombres y mujeres para ser padres espirituales, para ser líderes espirituales que te guíen y te dirigen y te dirijan. Y hay pruebas en la Biblia, por toda la Biblia, pruebas de esta paternidad espiritual. Y cómo hay hombres y mujeres que vivieron de acuerdo a este principio. Porque yo prefiero, escúchame bien, ser un seguidor que un vagabundo. Yo quiero un padre espiritual, yo quiero un mentor, yo quiero un pastor. Yo quiero alguien que me diga cómo son las cosas. Porque se necesita un orgullo muy grande.
simplemente para no sometérsele a nadie. Yo escuché que Papá aún decía algo que yo les he repetido a ustedes muchas veces. Satanás no es diablo porque mintió, robó, se emborrachó. ¿Qué pecado? A ver, qué pecado cometió Satanás? A ver, ¿cuál? ¿Adulteró, fornicó, fumó marihuana? ¿Metió cocaína? No. Se rebeló contra su Padre en el cielo. Se rebeló contra su autoridad. Y Satanás hoy es un vagabundo. Hay muchas personas que no quieren someterse a nadie. Y una persona que no puede someterse a nadie, yo dudo, escúcheme bien, yo dudo de su humildad y de su capacidad para servir a Dios. Oh, Jesus Christ. Yo prefiero tener un padre espiritual, yo prefiero tener un mentor, que no seguir a nadie y ser un vagabundo en el espíritu. Se lo voy a poner en la Biblia para que usted me entienda. Porque es la fe de nuestros antepasados. Es cuando leemos la fe de hombres y mujeres como nosotros en la Biblia, que se nos abre un panorama que si ellos pudieron, nosotros podemos. Yo sé que cuando la Biblia dice, cuando Jesucristo dijo, lo que yo hice ustedes lo harán también, a ustedes se le pueden parar los pelos y decir, pero bueno, es que fue Jesús, yo no soy Jesús. Ok, pero yo te voy a mostrar por la Biblia un montón de hombres y mujeres que hicieron hazañas, hicieron proezas, sin ser Jesús, pero llenos del mismo Espíritu de Cristo. Quiere decir que si ellos pudieron, usted y yo podemos. Ah, no me oyeron. Si ellos pudieron, tú puedes. Si Gedeón pudo, tú puedes. ¿Sabe qué me gusta a mí de Dios? Que la mayoría de estos hombres y mujeres, ninguno era perfecto. Ninguno era perfecto. Job no era muy perfecto, que digamos, aunque Dios dice varón perfecto y recto. Qué tremendo que desde la perspectiva de Dios él era perfecto y recto. Pero desde la perspectiva humana, alcahuetón, permisivo. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de los errores de ellos, sino de cómo hombres imperfectos pudieron ser usados para hacer cosas sobrenaturales. Judas capítulo 1 verso 3. Aleluya. Yo quiero que usted madure en la palabra de Dios, que usted crezca en la palabra de Dios, que usted no sea un niño en la palabra de Dios. Yo quiero que usted crezca y entienda, aleluya, que esto es mucho más que creer en Dios. Santo el Señor, escúcheme bien. En una edificación, en un edificio, cuando un edificio se va a construir, primero, para que un edificio se construya, primero necesita tierra. Primero se necesita un terreno. Pero sobre ese terreno se necesita un sueño. Se necesita una visión. Y cuando usted tiene un sueño y una visión para un edificio, usted tiene que contratar a un arquitecto. Porque el arquitecto, cuando usted se sienta a hablar con el arquitecto, usted le dice al arquitecto, mira, tengo este terreno y yo quiero hacer esto. El asunto es que usted tiene la visión, pero usted no sabe dibujarlo. Usted no sabe ponerle parámetros. Entonces usted necesita un arquitecto. Y el arquitecto viene y mientras usted le dice qué es lo que usted quiere, él dibuja. Y después de que usted le dio el diseño, su visión al arquitecto, el arquitecto lo dibuja, ahora se lo pasan a un ingeniero. Y el ingeniero va a ver si ese terreno que usted tiene es fiable para asentar ese plano o ese diseño. Y le va a decir, el ingeniero le va a decir a usted qué tan fuertes tienen que ser las columnas para ese edificio. Cuánto hierro, cuánto cemento. Cómo debe ser el acueducto, cómo debe ser el alcantarillado, cómo debe ser la electricidad, porque el arquitecto hace rayitas. Pero el ingeniero tiene que calcular cuánto peso va a cargar cada rayita. No sé si me explican o me estoy confundiendo mucho. Escuche. Y después el ingeniero pasan todo esto a un constructor. Y el constructor necesita un montón de trabajadores. Entonces el constructor contrata maestros constructores. Y esos maestros constructores hay un maestro de obra. Ese maestro de obra contrata maestros constructores y esos maestros en construcción contratan ayudantes en construcción. Y es una pirámide de gente trabajando. Pero escúcheme bien, todos trabajando para una sola visión, un edificio que alguien soñó. Y el que en ese plan no trabaje tiene que irse. Santo el Señor. Santo el Señor. Por ejemplo, yo no sabía, cuando yo llegué a Perú me di cuenta que aquí había una cosa que se llama sindicato de construcción. ¿Sabía usted eso?
Bueno, en Colombia yo no sabía que había eso de sindicato de construcción, pero aquí el sindicato de construcción, yo entiendo por lo que me he dado cuenta, es una gente que extorsionan a los constructores, van y le dicen, bueno, yo necesito que usted me contrate a 4 personas y les van a pagar sueldo a estas 4 personas. Y esas 4 personas van a la empresa, pero nunca trabajan. Se ponen el casco, se ponen todo, pero están ahí. No trabajan. Bueno, hay muchos cristianos evangélicos que están en la iglesia, pero están ahí como para extorsionar. Simplemente para exigir, nunca para construir. Están ahí para exigir, nunca para construir. No para edificar. Yo fui ayudante de construcción y es duro cargar cemento. Es duro cargar ladrillos. Y peor cuando es una construcción pobre, digámoslo así, donde los que están pagando por la construcción no tienen dinero para contratar máquinas. Entonces toca cargar el cemento hasta el segundo o el tercer piso. Bacán cuando hay máquinas y todo eso lo suben con máquina, pero cuando no hay plata para la máquina, contratan un montón de drogadictos y hágale, papito. 20 drogadictos a cargar cemento y como al drogadicto no le importa nada, sino que le den plata a la noche, hágale, se matan ahí. Hay muchos cristianos en la iglesia que están dentro de la iglesia para los beneficios de la iglesia, pero no para trabajar en la edificación del cuerpo de Cristo. Oh, Jesus Christ. Por eso volví y digo, tenemos un montón de gente en la iglesia con una gran pasión por Dios, pero no lo conocen. Pasión por Jesús, pero no leen la Biblia. Tienen pasión por Jesús, pero no por su iglesia. Oh, Jesus Christ. Ahí yo aprieto muchas tuercas, pero bueno. Judas capítulo 9, verso 3, para que usted mire por qué le digo lo que digo. Estamos edificando, Maranata. Estamos edificando una casa para Dios. Estamos edificando un santuario para Dios. Y no hablo de algo físico, estoy hablando de algo espiritual. Estamos levantando un edificio para Dios, lleno de hombres y mujeres dispuestos a servirle, discípulos instantáneos, hombres y mujeres con un corazón de servicio, de predicación. Si usted quiere saber cuál es el propósito de Dios para su vida, es ayudar a edificar un edificio para Dios. Hecho de piedras vivas, hecho de hombres y mujeres que le sirven a Dios. La Biblia dice que somos piedras vivas y Dios construye este edificio con piedras vivas. Lo lindo de la construcción es que donde usted pone un ladrillo, ahí se queda. Cuando yo trabajé construcción, ningún ladrillo se enojó conmigo porque lo puse en la parte de abajo. Ningún ladrillo se enojó conmigo porque lo puse al lado del water, del inodoro. Ningún ladrillo se enojó. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos, animándolos, llamando su atención, para que contendáis ardientemente. O sea, no calmadamente, no fríamente, para que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Y cómo se nos fue dada? Por la predicación. ¿Cómo se nos fue dada? Por medio de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Cómo se nos fue dada? Por medio de la evangelización. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, de los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Dentro de estas construcciones, y usted trabaja construcción, me va a entender. Yo no sé, será por lo inexperto que yo era. Cuando trabajé construcción muy pequeñito, yo era muy niño cuando eso todavía. Había unos ayudantes que trabajamos muy duro y otros que no hacían nada. Y los que hacían nada siempre nos decían, ¿ustedes por qué trabajan tanto? No trabajen tan duro. Lo que ellos no sabían era que al final de la semana, cuando a todos nos pagaban, a ellos les pagaban una cosa y a nosotros nos pagaban otra. A ellos les pagaban por lo que hacían, a mí me pagaban por lo que yo hacía. Como yo hacía más, ganaba más. Y qué tremendo, los que me decían que hiciera menos, ganaban menos. En el reino de Dios es igual. Jesus Christ. Dios te bendice de acuerdo a tu compromiso con Él. Por eso, mi amor, yo no te estoy hablando de
Un cristianismo donde tú miras para el cielo y como que Dios bota todo para abajo. No, 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 no. Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de responsabilidades y de compromisos. Y esta fe requiere un compromiso. Romanos 10:17 dice que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. En otras palabras, la fe no viene en un paquete de papitas. La fe te va a costar un trabajo espiritual de dedicación, de entrega a oír constantemente la palabra de Dios. La palabra predicada, la palabra escrita, en audio, en video, como usted quiera. Enamórese de la palabra, porque entre usted más se llena de la palabra, más fe va a tener. Y yo estoy hablando de la fe de nuestros padres. Estoy hablando de la fe de mi padre Hugo, la fe de mi padre Naún. Estoy hablando de la fe de Jesús. Estoy hablando de la fe de nuestros padres espirituales, de todos los padres que tenemos en la antigüedad, de todos los padres que tenemos en la Biblia, los pioneros en este caminar de fe. Porque los que son pioneros en este caminar de fe nos dan ejemplo de que no es gratuito. Hay un trabajo que hacer. Y esta fe de la que estoy hablando es una fe que está en peligro. Parece que está en peligro de extinción. Porque toda la gente quiere la fe que consigue cosas. No quiere la fe que se compromete a construir cosas. No sé si me explico. Una cosa es, ¿sabe cuál es la parte más bacanísima de una construcción? La obra blanca. Cuando ya toda la chamba se hizo, vienen los que hacen la obra blanca. Y los que hacen la obra blanca son los que ponen bonito el edificio. Pero los que hacen la obra blanca no pueden despreciar el trabajo que hicieron los que cavaron los fundamentos. El que cava el fundamento es tosco. Los que hacen fundamentos son toscos, son los obreros toscos, son los rudos, los que tienen que hacer huecos, los que se empantanan y se ensucian todos. Tal vez no los contratan para la obra blanca porque son toscos, son rudos. Y para la obra blanca hay que ser más bien delicado. Los que trabajamos en el fundamento tenemos las manos muy toscas, rompemos las baldosas, rompemos las cerámicas. Pero entre más fuerte sea el fundamento, no importa el terremoto que haya, tu edificio no se va a caer. Por eso yo quiero ser un pastor que te haga un buen fundamento, para que cuando el diablo venga, tú tengas con qué enfrentarlo. Y esta fe de la que estoy hablando, esta fe que edifica hacia abajo, esta fe que construye fundamentos firmes, esta fe que busca una comunión intensa con Dios, está en peligro. Porque una vez más, el cristianismo hoy en día es un cristianismo de una generación de hombres y mujeres que aman a Jesús, predican a Jesús, pero es un Jesús que no conocen, porque no darían la vida por Él. Pueden salir a predicar por Él, pero no consagrarse por Él, no santificarse por Él y no separarse del mundo por Él. Es como que yo le diga a mi esposa, tú sabes que te amo, pero yo me voy para otra casa, mucho tiempo aquí. ¿Tú te imaginas estar casada, mujer, estar casada y que tu esposo a las 6 de la tarde sale de trabajar y te llama y te diga, mi amor, yo te amo mucho, pero yo no voy para la casa. Estoy muy cansado, estoy fatigado, me voy a ir con los amigos a tomarme unas chelitas. Porque estoy cansado, no, la mujer no importa cuán cansado esté, la mujer quiere que llegue. Por eso yo te estoy invitando a contender por esa fe de la que ya no se habla. Esa fe que viene de un compromiso con Dios, pero que a la final es la fe que en verdad produce resultados. Es esta fe la que es la responsable de que ocupemos un lugar para Dios en Hebreos 11. Pero donde hay escasez de fe, hay escasez de resultados. Donde hay escasez de fe, hay escasez de bendición. No estoy hablando de la fe que se dice, estoy hablando de la fe que se demuestra. Tenemos que regresar a esta fe bíblica, apostólica. Jesús lo puso de esta manera en Lucas 18, verso 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Usted me va a decir a mí que usted no sabe, tal vez Jesús no sabía que en estos últimos tiempos toda la gente iba a cacarear fe. Pero es que la fe no es fe hasta que no se pone a prueba. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te pidió para zarandearte. ¿Sabe cómo es que pasa ahorita? Estamos siendo zarandeados. Lo que está pasando en este país es una zaranda para este país. La iglesia cristiana está siendo zarandeada, el mundo está siendo zarandeado. Del mundo yo no sé qué va a pasar con ello, pero de la iglesia, Jesucristo dijo, pero yo he orado que tu fe
Qué tremendo que Jesús oró fue que tu fe no falte. No que tu santidad no falte, no que tu prosperidad no falte, o que tu salud no falte. No, Dios, que tu fe no falte, porque la fe viene por el amor. La fe viene por oír la palabra, pero la fe obra por el amor. Y si tu amor no falla, tu fe no falla. Porque estamos en un tiempo donde hay tanta predicación en YouTube, hay tanta predicación en Facebook, hay tantos predicadores hablando la palabra, unos bien y otros mal, que las personas siempre andan buscando el predicador que se acomode a sus gustos, no el que les enviaron. La gente busca, la gente dice que tiene comezón de oír. Comezón de oír. Y quieren oír lo que se acomode a su concupiscencia. Están buscando los pastores que dicen no hay que orar tanto. Están buscando el predicador que dice no hay que diezmar, no hay que ofrendar, no hay que orar en lenguas. Dios te ama. Eso es todo lo que importa. Dios te ama. Dios ama todo. Dios es amor. Le tengo noticias. Dios no puede odiar ni al diablo. Jesus Christ. La gente cree que lo que Dios siente por Satanás es odio. No, justicia. ¿Me entiende? Dios por Satanás no siente odio ni rencor. Lo que Dios siente por Satanás es justicia. En otras palabras, te corrompiste, esa es tu posición. ¿Amor? Dios es amor. Pero el hecho de que Él te ame no significa que Él no sea justo. O que Él no haga juicio. La gente quiere cualquier fe menos la bíblica. Cualquier bendición menos la bíblica. Cualquier cosa buena menos la de la Biblia. Porque cuando nos paramos en los parámetros bíblicos, a la gente no le gusta mucho. Recuerde, hoy en día hay una religión humanista muy parecida al cristianismo. Se reúnen en iglesias que tienen nombre de cristianas. Se reúnen en iglesias con nombre de evangélicas, pero su conducta es humanista, no es cristiana. Aleluya. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Mi amor, ahí estamos usted y yo. Él juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Maranata, te están hablando a ti. Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos desordenados, concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Hay gente que prefiere escuchar cuentos que lo que la palabra de Dios dice. Maranata, volvamos a la fe bíblica. Volvamos a la fuente de la fe. Enredémonos, envolvámonos, enfrasquémonos en esa fe bíblica, apostólica, profética, de ahí de la Biblia. ¿Cómo la consiguieron estos hombres y mujeres? Porque a veces el problema con nosotros cuando leemos la Biblia es que en un capítulo tal vez de 10 versículos o 20 versículos o 50 versículos, vemos la historia de una persona. O sea, toda la vida de una persona la encontramos reducida en 20 versículos, en un capítulo de la Biblia. Pero un capítulo de la Biblia, escúchame bien, no te cuenta todo el proceso de una persona. Entonces tú puedes ver los éxitos del rey David, pero poco a poco te concentras tal vez en las muertes del rey David, en los suplicios, en los compromisos, en las entregas, en su sacrificio, en su amor por Dios, en su entrega, en su arrojo, en su deseo de hacer la voluntad de Dios. Queremos los beneficios de esa fe que tenía el rey David, pero en el precio que él pagó por esa fe. Mira, cuando una persona, un profesional, saca su cartón, el cartón es un papel. Dice tu nombre y tu profesión. Y de pronto algunos dicen cuántos años estudiaste y como que hacen una pequeña reseña de lo que tú estudiaste. Pero un cartón no cuenta toda la historia. De 5 o 6 años o 7 o 8, depende de lo que haya durado tu carrera. El cartón no cuenta la historia de tu sacrificio para tener ese cartón. Solamente otro profesional que pasó por lo que tú pasaste le da valor a ese cartón.
Oh, Jesus Christ. Cuando un arquitecto ve otro arquitecto, siente hasta pena, porque sabe todo lo que ha sufrido. Hacer una maqueta que le tomó un mes hacerla, él siente que es perfecta, y apenas llega a la universidad con su maqueta, le dicen, eso no sirve. Santo el Señor, dejémoslo ahí. Hay que mejorarlo. Por eso mi deseo es que nos enamoremos de este proceso de fe. Recuerde, la meta de la fe es hermosa, pero el trayecto es precioso. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, 2 Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, yo creí, por lo cual hablé. Yo hablo de lo que yo creo, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Tú tienes que mantener una fe que te haga hablar de lo que tú crees. Hablar de lo que tú crees, y no solamente de lo que crees, de lo que tú estás viviendo como cristiano. Gálatas 5:5, pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe, la esperanza de la justicia. Es este espíritu de fe del que yo te estoy hablando, es el que te lleva a creer en Dios. El espíritu de fe te ayuda a creerle a Dios, a creer su palabra. Ese espíritu de fe te ayuda a creer que lo que Dios dijo es real. Te llena de convicción de lo que Dios ha dicho y que ha prometido, aunque tus ojos no lo ven. Aunque tal vez no lo puedes sentir, aunque no lo podemos probar en un método científico, pero sabemos que lo que Dios dijo lo hará. Este espíritu de fe nos ayuda a creer por lo imposible y a imaginar lo inimaginable. A imaginar lo impensable. A creer hasta por lo increíble. El espíritu de fe nos ayuda a hablar y a declarar lo impronunciable. Con audacia, con osadía y con valentía, con autoridad. Este espíritu de fe nos lleva a creer por cosas imposibles. Pero por causa de la maldad, dijo Jesús, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, Satanás quiere que tu amor por Dios se enfríe. Satanás quiere que tu amor por la palabra se enfríe. Satanás quiere que tu amor por la iglesia se enfríe. Que tu amor por el reino de Dios y todo lo que el reino de Dios envuelve, Satanás quiere que ese reino, ese amor por el reino se enfríe. Porque cuando hablamos de un reino, hablamos de tantas cosas. Cuando decimos reino es una palabra, pero hay tanto que decir de un reino. Reino es un lugar geográfico. El reino tiene un rey. El reino tiene un idioma. El reino tiene una política. El reino tiene una organización. El reino tiene una moneda. El reino tiene una sociedad. El reino tiene reglas. El reino tiene normas. El reino tiene una forma de ser. Cada reino tiene una cultura. Cada reino tiene una forma de vestir diferente al otro, de hablar diferente al otro. Cuando se dice reino, hablamos de demasiadas cosas. Y si tu amor se enfría, Satanás sabe que tu fe no funciona. Satanás va detrás de tu fe porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces cuando Satanás quiere robarte la fe, simplemente te desenamora. Jesus Christ. ¿Quiere que una mujer comience a desconfiar de su marido? Que se desenamore. Y por haberse multiplicado la maldad, Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Qué tremendo que la palabra enfriará. Allí, esa palabra enfriará en el hebreo, donde está escrito, dice enfriamiento por causa de la evaporación. O sea, el amor se evapora. El amor se evapora. Por implicación, dice, de reducción y de temperatura por evaporación. La Nueva Traducción Viviente dice, abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Cuando el pecado se ha multiplicado, cuando el pecado se ha hecho tan abundante, cuando la maldad abunda, cuando matar niños en el vientre es moda. Cuando hay jovencitas que salen a decir, yo aborté, y lo cuentan como si fuera una tremenda victoria. Santo. El amor de muchos se enfriará. Satanás sabe que cuando el amor se enfría, la fe se pierde. Porque en Cristo Jesús, Gálatas 5, verso 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Satanás quiere destruir tu fe. Tu fe está bajo ataque, tu fe está en peligro, tu fe está siendo atacada. Tu fe, Satanás, la palabra dice en Daniel que el enemigo tratará de cambiar las palabras y la ley. Por eso hoy en día cuando la gente habla de fe, no están hablando de fe verdaderamente, hablan de positivismo.
Porque la gente ha confundido fe con creer bien o con pensar cosas bonitas, pensar bueno, ser positivo y ser de fe. No, 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 no. El que es de fe no es positivo, el que es de fe es de Cristo. ¿Qué es contender? ¿Qué es contender por esta fe? ¿Qué quiero decir con este contender? Voy a hablar de contienda como pelea para vencer cualquier dificultad. Contender es pelear, es combatir para vencer una dificultad, para vencer un enemigo. Es pelear, es entrar en batalla contra las fuerzas que se oponen a tu avance, a tu triunfo. Por eso cada cristiano, aunque somos hombres y mujeres de amor, estamos llenos de Cristo, estamos llenos de amor. Pero a la misma vez que estamos llenos de amor, recuerde, entre más amoroso el guerrero, más fiero es. El hombre y la mujer de Dios que están llenos de amor, a la misma vez están llenos de violencia espiritual. Recuerde que nosotros somos un reflejo de Cristo. Y cuando en Apocalipsis Juan estaba llorando porque no había nadie que abriera el libro. Y Juan estaba llorando porque nadie podía abrir el libro que tenía 7 sellos. Y él estaba llorando porque nadie era digno de abrir el libro. Se levanta un santo y le dice: no llores, porque ahí está el Cordero de Dios. Él es el que va a quitar los sellos. Cuando a Juan le dijeron: ahí está el Cordero, él volteó a ver el Cordero. Y cuando volteó a ver el Cordero, él no vio un cordero, vio un león. El león de la tribu de Judá. Qué tremendo que aquel hombre, aquel anciano que le dice a Juan: ahí está el Cordero, no estaba viendo un cordero, estaba viendo un león. Por eso usted y yo a la misma vez tenemos la capacidad de ser corderos. Tenemos la capacidad de caminar en humildad. Tenemos la capacidad de caminar en amor. Sabemos pedir perdón, sabemos perdonar, sabemos humillarnos, sabemos ser condescendientes cuando es necesario ser condescendientes. Sabemos amar. Pero a la misma vez, no se equivoque. Porque tenemos cara de cordero, corazón de cordero, pero a la misma vez tenemos colmillos de león y corazón de león. Este cordero es un león por dentro. No moleste mucho este cordero, no sea que le ruja. Y entre más nos vamos acercando al fin de los tiempos, entre más nos acercamos al fin de los días, más tenemos que aprender a contender por esta fe preciosa que se nos ha sido dada. Contiende por esta confianza, que nada te robe tu confianza en Dios. Pablo antes de morir dijo: he peleado la batalla, he mantenido mi fe. O sea, si Pablo dice: he peleado la batalla y he guardado la fe, he mantenido la fe, quiere decir que hay una lucha contra tu fe. Satanás quiere por todos los medios robarte tu confianza en Dios, tu confianza en la palabra, tu confianza en los principios de la palabra. Satanás hará todo lo posible para robarte la fe, quitándote, escúchame bien, la atención y el prestar atención a la palabra predicada, para que desconfíe de todos los hombres de Dios. Satanás sabe que si hace que tú desconfíes de los hombres de Dios, no tendrás acceso a la fe de Dios, porque la fe viene por oír la palabra predicada. Satanás quiere robarte la fe. Tú tienes que contender, pelear, hasta las garras tienes que sacar, pero que Satanás no te robe tu confianza en Dios, que por la llaga de Jesús tú ya fuiste sanado, que por su sangre tú tienes salvación, aleluya, que por sus llagas tú tienes sanidad, que por su palabra tú tienes victoria, que fuiste comprado con la sangre de Cristo, que eres un hijo de Dios, que eres redimido, que eres hijo de Dios, coheredero de Dios. Aleluya, tú no puedes dejarte robar tu confianza en Dios, pero para no dejarte robar esa confianza, necesitamos una comunión real con nuestro Padre Celestial. Es necesario contender por esta fe. Hay que batallar por esta fe. Hay que batallar con pensamientos podridos, pensamientos negativos, esperanzas malditas. Hay gente que tiene convicciones de fe, pero hay gente que tiene convicciones de pesimismo y de negativismo. Hay gente que tiene la certeza de que algo malo le va a pasar. Y viven con la certeza de que algo malo les va a pasar. Siempre están presintiendo. Hay gente que tiene la capacidad para, presentir. Pero lo que presienten siempre es malo. Hay cristianos que tienen discernimiento, pero es para ver demonios. Santo el Señor. Yo sí le dije una vez a alguien: a mí me da pena, usted siempre ve demonios, nunca puede ver ángeles. Si viera los ángeles, no le prestaré atención a ningún demonio. ¿Por qué? Porque más son los que están con nosotros que contra nosotros. Escúcheme bien, cuando Jesucristo llegó a Gadara,
y se encontró con el endemoniado de Gadara. Escuche esto. Jesús se encontró con un muchacho que rompía cadenas. Escúcheme bien, este demonio lo tiraba contra el fuego, contra el agua, hacía de todo con él. Y este muchacho tenía una fuerza descomunal, tanto que nadie lo podía contener, nadie lo podía retener. Porque tenía más de 6,000 demonios adentro. Escuchen esto. Jesús llegó y echó fuera el diablo. Y el muchacho quedó en su sentido cabal. Muchas veces cuando leemos esta historia, nos concentramos en los demonios que había. Una legión de demonios. Y le hacemos énfasis a la legión de demonios. 6,000 demonios. Y rompían cadenas. Y nadie lo podía retener. Mire qué fuertes los demonios. ¿Fuertes los demonios? Fuerte Jesús que botó los demonios. Sí, señor. Hay gente que cuando ven hay gente en la calle que tiene heridas en la cara, así, unas cicatrices horribles, y dicen, uy, qué miedo. Mire las cicatrices. ¿Miedo? Miedo al que le hizo la cicatriz. Yo no le tenga miedo al que le cortaron la cara, miedo al que le cortó la cara. Tanto miedo al endemoniado. ¿Miedo al endemoniado? Le tienen miedo al endemoniado, pero no al Jesús que echó fuera a los demonios. Y la Biblia dice que Él vive en ti, que tú eres templo del Dios viviente, que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Si un demonio, si una legión de demonios en un hombre podía hacer que rompiera cadenas, que no podrá hacer Jesús dentro de ti. Jesus Christ. Nunca le atribuya más poder a Satanás que al Dios que está en usted, que al Cristo que mora en usted, que al Espíritu Santo que mora en usted. Aleluya. Romanos 4:12 dice, Abraham es padre de la circuncisión. Para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen, subraya esta frase, siguen las pisadas de la fe, siguen las pisadas de la fe, siguen las pisadas de la fe, siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. En otras palabras, seguir las pisadas de alguien es imitar las acciones de alguien, imitar la conducta de alguien. Si usted lee bien la historia de Abraham, Abraham era un hombre de altar. Abraham era un hombre de altar. Donde Abraham llegaba, un altar. Donde Abraham llegaba, un altar. Cada que se movía, recuerde, Abraham se convirtió en nómada. Y cuando él iba de un lugar a otro, lo primero que él hacía era instalar un altar a Jehová. Siga las pisadas de Abraham, tenga un altar. ¿Sabe qué tenía Abraham? Comunión con Dios. Él hablaba con Dios. ¿Sabe qué tenía Abraham? Sabía diezmar y ofrendar. ¿Por qué sé yo que Abraham no diezmó una sola vez? Yo creo que eso fue algo que él hizo constantemente, sino que la Biblia no lo registra. Pero yo lo creo. ¿Por qué? Porque Isaac lo imitó. Y tus hijos no imitan lo que tú haces una vez. Tus hijos imitan lo que te ven haciendo a ti constantemente. Yo no veo a Isaac enseñándole a Jacob a diezmar. Pero yo veo a Jacob diezmando. ¿De dónde aprendió Jacob? Del abuelo. Aprendió del papá. Claro, esa parte, esas pisadas la gente no las quiere seguir. No queremos las pisadas de la fe de Abraham, la obediencia. Cuando pensamos en Abraham, pensamos en esto. Fe, obediencia, sacrificio. Queremos la fe de Abraham. Queremos esa fe que hace milagros, señales, prodigios. Pero no queremos entregar a Isaac. Isaías 26, verso 9. Con mi alma te he deseado en la noche. Y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Maranata, iglesia preciosa. Si usted no es Maranata, escúcheme, usted es de la iglesia de Cristo. Estamos en el mejor tiempo de la iglesia. Estamos en el mejor momento de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Le voy a decir por qué. Porque mientras en el mundo hay tinieblas, el único lugar donde hay luz es la iglesia. La gente del mundo va a comenzar a ver que en tu casa siempre hay provisión. En tu casa nadie se enferma. Y si se enferman, todos son sanados. En tu casa nadie muere de este COVID. La gente ve la fe, la gente ve la esperanza, la gente ve los milagros, la gente ve la provisión y la gente ve tu devoción. Y te tengo noticias al final. La gente admira más tu devoción que tus posesiones. Cuando la gente te ve que tú estás en serio. Salmo 37, verso 4. Deleítate a sí mismo en Jehová. Estas son las pisadas de la fe de Abraham. Un hombre que se deleitaba en Jehová y te concederá a Él las peticiones de tu corazón. Dios quiere que nos deleitemos en Él. Cuando yo me deleito en Dios. Gracias, Señor. O sea, deleitarse en Dios
es aprender a deleitarse en Él, no en lo de Él. ¿Están conmigo mis hijos? Es deleitarte en Él, no en lo de Él. Porque entonces cuando tú te deleitas en Él, Él pelea tus batallas. Tú te deleitas en Él, Él pelea tus conflictos. Tú te deleitas en Él, Él suple tu necesidad. Tú te deleitas en Él, Él provee. Tú te deleitas en Él y Él sana. Tú te deleitas en Él y Él te da cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre. Aleluya. Yo te estoy hablando de la fe de estos hombres y mujeres de Dios de la Biblia. Y hombres y mujeres de Dios antepasados nuestros. O nuestros padres espirituales, hombres de Dios. Que tienen una fe que inspira. Que es digna de imitar. Pablo dijo, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Yo le diría a usted, imíteme a mí como yo imito a mis padres. Que no se rinde, que no se raja, que no camina para atrás, aleluya. ¿Y cuál es esta fe de nuestros padres? ¿Cuál es esta fe? Es una fe violenta. O sea, cuando hablamos de fe, no estamos hablando de un pensamiento positivo, estamos hablando de una conducta agresiva en el espíritu. Es no aceptar nunca una palabra negativa como una charla. ¿Me hago entender? Yo he aprendido esto de mi padre Hugo, he aprendido esto de mi papá Naún. Así sea charlando, si usted les dice una palabra que suene negativa, ellos de inmediato le van a responder. ¿Me hago entender? Si usted de pronto le dice a mi padre Hugo o le dice a mi papá Naún, porque son los que más conozco. Usted puede conocer a otros, no sé. Pero usted le dice alguna, como por ejemplo, papá, es que no hay tal cosa. Él dice, no hay, tiene que haber. Tiene que haber. Pero papá, es que tal persona tiene esta enfermedad. Pero Dios lo puede sanar. O sea, nunca se quedan con ese mensaje negativo como en el aire. Como que alguien dice, uy, te ves como enfermo. Nunca se quedan callados frente a una preposición negativa. Uy, te ves como mal, te ves como enfermo. Uy, ¿qué te ha pasado? Que nunca, como dicen por ahí, el que calla otorga. El que calla otorga. Nunca se quede callado frente a una proposición negativa. Nunca se quede callado. Nunca acepte, nunca, ni charlando, ni jugando, acepte que usted es pobre, miserable, enfermo, ni feo. Esta fe de nuestros padres es violenta. Es una fe que persigue a los enemigos. Es una fe que desafía, es una fe atrevida, es una fe agresiva. Es la fe del rey David. Un jovencito que cuando le llevaba de comer a sus hermanos que estaban enfrentando al ejército de los filisteos, que por cierto tenían un gigante que se llamaba Goliat, y este gigante se burlaba de ellos. Mira lo que dice Samuel 17:34. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de tu padre, de su padre. Y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería. Subraye, salía yo tras él. Cuando el león te ruja, sal tras él. Cuando el diablo te ruja, sal tras él. Cuando los demonios te fastidien, sal tras él. Salía yo tras él y lo hería. Y lo liberaba de su boca. ¿Sabes qué tienes que librar de la boca de Satanás? Tu salud, tu sanidad, tu liberación, tu prosperidad, tu abundancia, tu familia, tus hijos, tu esposo, tu mujer, qué sé yo. Arráncaselo del hocico al diablo. Y lo hería y lo liberaba de su boca. Y si se levantaba contra mí, le echaba mano de la quijada. ¿De dónde? Para que no hable. Para que no ruja. Échele mano a la quijada del diablo para que no pueda hablar ninguna palabra negativa contra ti. Lo hería y lo mataba, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y ese filisteo incircunciso, maldito. Esa palabra, la palabra incircunciso significa maldito. Y este filisteo incircunciso, este Goliat maldito, será como uno de ellos. Porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Qué tremendo que cuando David vio que Goliat hablaba maldición contra el ejército de Israel y hablaba maldición contra el pueblo de Dios, David se ofendió cuando hablaron mal de su Dios. David se molestó, se asó, se fastidió cuando escuchó a un gigante incircunciso, sin pacto, hablar mal de su Dios. ¿Quién es este incircunciso? Añadió David, Jehová, verso 37, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. A ti no se te puede olvidar lo que Dios ha hecho por ti. Porque cuando yo sé que Dios me libró de la droga, de la muerte no sé cuántas veces, de la miseria, de la escasez, y me dio familia entre los santificados, y me hizo hijo de Dios y coheredero con Cristo,
Cuando yo veo todo lo que Dios ha hecho por mí los últimos 25 años, Padre Celestial, si Dios me ha librado todas esas batallas, ¿no me librará también ahora? Él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Cómo sería la convicción con la que abrió el rey David? Que Saúl le dijo, ve porque Jehová está contigo. Ve porque Jehová está contigo. Que tu familia te escuche hablar. Que tus amigos te escuchen hablar. Que la iglesia te escuchemos hablar de tal manera que digamos, Dios está con este hombre. Segundo, esta fe de la que estoy hablando. Esta fe que fluye de la presencia de Dios. Esta fe que fluye de esta intimidad con Dios. Esta fe que no es fantasía ni pura apariencia. Esta fe que costó trabajo. Que tocó edificarla orando en lenguas. Esta fe que fluye del corazón. Esta fe que vino y que es producida por una dedicación a la palabra y al reino de Dios. Es radical, es arriesgada. Y no se deja amedrentar por nada. Si tú ves que tu vida está siendo amedrentada, que tú te asustas por esta situación que está pasando en el país, si a ti te asusta esto, si a ti como que esto te preocupa, ¿y qué será la economía? ¿Y qué será? ¿Y qué será? ¿Y qué será? Y vuelve a Cristo. Porque como decía mi hija en el tiempo de la intercesión, Dios hace milagros en 24 horas. Dios puede cambiar el futuro de una nación en 24 horas. Oh, Jesus. En menos de una semana, el destino de Nínive fue cambiado para siempre. Esta fe es una fe radical, arriesgada y libre de miedo. No se atemoriza. Esta fe confía en su Dios, aún frente al foso de los leones o al horno de fuego ardiente. A la fe no le importa el riesgo. El apóstol Bertucci una vez predicó, la fe se escribe riesgo. Esta fe es alérgica al miedo. Alérgica, le fastidia, le pica el miedo. Yo siempre he pensado que yo no soy un hombre valiente. Pero cuando a mí me da miedo, me da rabia. En serio, a mí el miedo me da rabia. A mí el miedo no me hace correr para atrás, me hace echar para adelante. Si eso era así en el mundo, ¿por qué no es así en la iglesia? Es esta fe que no acepta un no como respuesta. En Daniel capítulo 3, verso 8, cuando se levantaron contra los jóvenes judíos o hebreos, dice, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, hablando de Sadrach, Mesach y Abednego. Y en el capítulo 3, verso 16 dice, y Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ellos no se iban a doblegar ante ninguna estatua, no se iban a doblegar ante la maldad y el gobierno de este Nabucodonosor, que quería humillar a su Dios. He aquí nuestro Dios a quien servimos. Subraya esa frase, a quien servimos. Porque no hay hombre de fe que nos sirva. No hay hombre de fe o mujer de fe que nos sirva. Si tú eres una persona que dice que tiene fe y no le sirve a Dios en ningún área, ese no tiene fe, ese tendrá café, tendrá cualquier cosa, pero la fe fluye de un corazón que tiene un corazón de siervo, de un hombre y una mujer que tiene un corazón de siervo. Pastor, ¿y qué es ser siervo? Ser siervo es estar al servicio de Dios para lo que Él quiera. Y tú vas a decir, ¿qué es lo que Él quiere? Que ganemos almas. ¿Sabe qué quiere Él? Salvar al mundo. ¿Sabe qué quiere Él? Discipular esas almas. ¿Sabe qué quiere Él? Congregar esas almas. ¿Sabe qué quiere hacer Dios? Entrenar esas almas. ¿Y sabe qué quiere hacer? Convertirlos en discípulos que mañana vayan a ganar otras almas para volver a arrancar el proceso. El Dios al que servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, ese y si no a mí siempre me ha... Y si no, sepa una cosa diablo, sepa una cosa rey, sepa una cosa mundo, sepa una cosa demonio. Y si no, no serviremos a tus dioses y tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Por qué no levantaron? Me diga, Padre, dame esta fe. Dame esta fe atrevida, dame esta fe osada, esta fe que no se amedranta, esta fe, Señor, que no desaparece frente a las circunstancias, Señor. Esta fe que no se rinde, Señor, ante el horno de fuego. Esta fe que se mantiene fiel a tu palabra. Esta fe que te ama a ti por encima de un milagro, por encima de una liberación, que te ama a ti por encima de cualquier situación. Yo quiero esa fe que vence el pecado, esa fe que vence la muerte, esa fe que vence la enfermedad, pero también esa fe que vence el miedo, Señor. Yo quiero esa fe que quiere agradarte a ti por encima de todas las cosas. Yo quiero la fe que te ama a ti, aun que pierda todo. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor.
Tercero. Esta fe es una fe que no tiene problemas para pelear. No es para pelear con otra persona. Yo no estoy hablando de carne y sangre. Cuando yo hablo de violencia no es contra carne y sangre. Cuando yo hablo de valentía no es contra carne y sangre. Cuando yo hablo de batalla no es contra carne y sangre. No es agarrarte a golpes con otro porque te ofendiste porque hablaron mal de Jesús. No. Es pelear contra sus pensamientos negativos. Es pelear contra sus pensamientos de derrota y de fracaso. Pero es pelear, no someterse. Porque, ¿cómo es que se llama? Hay un demonio bravo, fuerte, malo, en la iglesia de Cristo, que se llama así. Este demonio se llama así, resignación. Hay un demonio de tolerancia y resignación que no es de Cristo. Bueno, pues así es la vida. Tal vez yo nunca me voy a casar. Y como ya el Señor está que viene, ¿qué me voy a casar yo? Y como el pastor está diciendo que viene el arrebatamiento, seguramente me va a arrebatar y tal vez ni esposo, ni hijos va a tener. Ni casa voy a tener. Bueno, será que tal vez Dios no quiere que yo me sane, tal vez lo que Dios quiere es que ya me hace enfermito para el cielo. Maldita resignación, fuera. Tolerar esos pensamientos negativos, fuera. Escúchame bien, en el nombre de Jesús, tú nunca más vas a tolerar, ni te vas a resignar a ningún pensamiento negativo, a ninguna palabra negativa, ni de fracaso, ni de enfermedad, ni de pobreza, ni de miseria. Nuestro Dios al que servimos puede librarnos de cualquier horno de fuego, del foso de los leones, de la pobreza, la miseria, la enfermedad, la escasez, lo que sea. Que el diablo sepa que no vamos a tolerar ningún pensamiento negativo. Bueno, tal vez yo toda la vez me quedar bien en un cuartico el diablo. Bueno, tal vez, ¿para qué casa propia si ya Dios viene? ¿Cómo que qué? Si usted quiere, le dejo mi casa. Cuando Cristo venga, yo le dejo la casa a usted si quiere. Viva en ella todo lo que quiera, yo me voy con él. En una casa de luz, un hermano una vez me dijo, cuando sea con el Señor me deja el carro. Yo, te lo dejo. Tan loco, ¿no? Que cuando se sea con él me deja el carro. Sí. Santo el Señor, la gente es necia. Esta fe que pelea es la fe que impulsó a Cristo a echar fuera demonios, a sanar a enfermos y libertar oprimidos. Es esta fe la que llevó a Jesús a maldecir la higuera. Es esta fe la que llevó a Jesús a resucitar el hijo de la viuda de Naín. Es una fe temible, es una fe que multiplica peces, que multiplica panes. Es una fe cargada de valentía para vencer las obras del diablo. Es la fe que va a fluir de ti frente a cualquier emergencia. Proverbios 30, verso 29 dice, 3 cosas hay de hermoso andar, y la cuarta pasea muy bien. El león, fuerte entre todos los animales, subraya esta frase, que no retrocede por nada. La Biblia dice que usted y yo tenemos a Cristo en el corazón. Yo creo que usted le entregó su vida a Cristo y usted recibió a Cristo en su corazón. Yo creo eso. Y cuando usted recibió a Cristo en su corazón, usted recibió al león de la tribu de Judá. La Biblia dice que el que se une al Señor es un espíritu con él. Dice la palabra también que usted y yo somos la carne y los huesos de Cristo. Y si Él es el león de la tribu de Judá, usted y yo somos los leones de la tribu de Judá. Que no retrocedemos por nada. No retrocedemos ante lo que el diablo diga o haga. No retrocedas por nada. Mantén tu posición, mantente fiel, guarda la fe hasta el final. Mantén tu confianza, mantén tu certeza, mantén tus convicciones hasta que Cristo aparezca, hasta que el milagro se manifieste. Levante la mano, Padre, en el nombre de Jesús. Yo oro que después de esta noche, esta fe que pelea, Señor, caiga sobre todos nosotros, Señor. Esta fe que no se amedrenta, esta fe que manda a callar el viento y el mar, esta fe, Señor, que resucita al muerto y sana al enfermo, esta fe que no retrocede frente a las acechanzas del mal, esta fe que no retrocede frente a las acechanzas del maligno, Señor, esta fe que gana batallas, esta fe que pelea batallas, esta fe que no se rinde, caiga sobre cada hijo tuyo, Señor, para conquistar y para poseer, aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya.
Y Rabashaka Tilaraba. Maranata. Es para esto que estamos ayunando. Es para esto que estamos ayunando. Es para añadirle poder a esta fe. Es para sacar fe de los pozos de Dios. Jesucristo dijo, y de tu interior correrán ríos de agua de vida, ríos de fe, ríos de poder, ríos de gloria. No solamente para conseguir cosas, sino para conseguir al Dios nuestro. Y entender que si lo tenemos a Él, nada nos faltará. Iglesia preciosa, mañana continuamos. Mañana sigue el punto 4. El punto 4 es una fe indomable, pero mañana se las predico. Mañana continuamos. Estamos en ayuno, entonces hay predicación todas las noches. Somos el Gosén de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos nación santa. Pueblo escogido, pueblo adquirido por Dios. No habrá diablo que haga con nosotros lo que le dé la gana. Dios está de nuestro lado. Y si Dios está con nosotros, ¿quién podrá levantarse contra nosotros? Iglesia, los amo, se me acabó el tiempo, pero no el mensaje. Mañana continuamos, amén. Yo quiero que se no se pierda mañana. Seguimos ayunando mañana. Estamos levantando un altar de oración, provocando una intervención del cielo y añadiéndole toda esta semana en este ayuno, le estamos añadiendo poder a nuestra fe. Estamos añadiendo poder. Por eso su oración mañana: Señor, añádele poder a esta fe. Añádele poder a esta fe. Añádele poder a esta fe. Poder para pelear. Esa fe que pelea, que no se rinde, que avanza, que conquista, que no tiene miedo. Porque si algo necesitamos para este fin de año, es esa fe que no retrocede. Amén. Los amo con todo mi corazón.